RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, edición que corresponde hoy miércoles 8 de diciembre de 2021. Le damos la cordial bienvenida al doctor Manuel Vázquez Flores, abogado, analista en temas políticos, columnista de opinión en el diario El Clarín de Cajamarca. En su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Vázquez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. ¿Cómo estamos, José? Buenos días y gracias por su comunicación. Un saludo a toda su teleaudiencia. Bien, la moción de vacancia presidencial no alcanzó los votos necesarios en el Congreso de la República, ¿no? ¿Qué escenarios se pueden plantear a partir de estos momentos, ¿no? Hay quienes dicen que no es un acuerdo político, ¿no? Hay quienes señalan que han sido las circunstancias, ¿no? Pero hay quienes también sostienen que esto es un fortalecimiento del sector que encabeza justamente Vladimir Cerrón, ¿no? Que de una u otra manera ha condicionado al gobierno, ¿no? ¿Cómo mira usted los escenarios o el escenario que se puede plantear? Bueno, con preocupación, sin lugar a dudas, no es bueno de que a menos de 4 meses de un nuevo gobierno persistamos con una realidad política de los últimos años, en donde hemos tenido 5 presidentes y la verdad que estamos prácticamente ante el anuncio de que podrían ser 5 años más de lo mismo. Es decir, yo no creo de que esta derrota política que ha tenido sin lugar a dudas las bancadas que han promovido esta moción de vacancia, que de ahí yo presumo de que van a insistir con las mociones de vacancia sucesivamente hasta poder lograr una victoria política, que sería conseguir los 87 votos para vacar al presidente Castillo, ¿no? Entonces, yo avisoro un escenario de mayor confrontación, pero creo yo de que el presidente Castillo ha podido por ahora lograr el respaldo de bancadas como las de Acción Popular y Alianza para el Progreso, que me parece han mirado más que el respaldo al presidente Castillo, la posibilidad de poder, en primer lugar, distanciarse de Fuerza Popular y de Rafael López Aliaga como actores políticos que evidentemente tienen una posición muy dura, incluso antes de que el presidente Castillo asume el poder, porque ambos grupos políticos han sostenido de que ha habido un fraude electoral, de que evidentemente han habido irregularidades no demostradas, pero esa es la agenda de la señora Fujimori y del señor López Aliaga, que no va a variar estos 5 años. Es decir, ellos van a ir por la vacancia y van a insistir por la vacancia. Y yo pienso de que Acción Popular y Alianza para el Progreso han tratado de deslindar una cercanía con estas posiciones que son sumamente duras y que la ciudadanía finalmente empieza también a cuestionar, ¿no? Ahora, el papel de Vladimir Cerrón, ¿no? Vladimir Cerrón ha tenido un trabajo muy activo estos días, ¿no? Tal es así que incluso llegó hasta Palacio de Gobierno hace 2 noches, ¿no? Para reunirse en una reunión prolongada con el presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Esto qué puede significar, no? Que nuevamente Pedro Castillo, teniendo la anuencia de Perú Libre, de una u otra manera va a seguir manteniendo algunos perfiles ideológicos de esta agrupación. Mire, yo creo que el presidente Castillo evidentemente necesita el respaldo del señor Vladimir Cerrón porque existe una representación congresal afín al señor Cerrón, más allá del grupo de docentes que siente mayor afinidad por el profesor Castillo. Me parece bien, finalmente, más allá de los cuestionamientos del señor Cerrón por el delito, por la condena que tiene por el Poder Judicial, es innegable que es el líder de un partido político con bancada parlamentaria. Entonces, conversar con ese actor político no está mal. Ahora, el presidente Castillo también debería mirar de que más allá del respaldo que necesita de Perú Libre y de la facción de Vladimir Cerrón, él necesita también, evidentemente, mostrar buenas señales frente al señor César Acuña y frente a Acción Popular, que evidentemente son partidos mucho más moderados, diríamos de centro,
que no estarían dispuestos a mantener un respaldo en tanto el señor Castillo dé un giro radical como pretende el señor Vladimir Cerrón. Entonces, el señor Vladimir Cerrón, si bien es cierto, es un actor político importante, pero es un mal necesario. Es una suma que no, es una suma que resta, diríamos, pero necesario. Yo no creo que dentro de los cálculos del profesor Castillo hoy en día esté retomar, digamos, una posibilidad de entregarle cupos en el gabinete al señor Cerrón, porque él entiende de que eso tampoco es suficiente para garantizar una estabilidad en su gobierno, ¿no? Seguramente habrán algunos acuerdos, algunas conversaciones, alguna agenda política en el Parlamento que tendrá que ser también debatida, pero necesitarán el apoyo del Poder Ejecutivo para lograr algunas, digamos, iniciativas que tenga Perú Libre en el Parlamento, pero más allá de que por ahora el gobierno dé un giro nuevamente como lo tenía con el señor Guido Bellido, lo veo difícil, ¿no? Porque ahí perdería aliados importantes y estratégicos como Alianza para el Progreso y la propia bancada incluso de Somos Perú y de Acción Popular, ¿no? Así que no sería suficiente eso. ¿Y cuál va a ser el papel de el sector de la izquierda, ¿no? El caso de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, el caso de ministro de Estado como Roberto Sánchez, ¿no? Que han sido fuertemente criticados por Vladimir Cerrón y por Perú Libre, ¿no? Los acusa de ONGeros, los acusa de caviares, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Van a mantenerse en ese nivel de cogobierno? ¿Es posible seguir manteniendo un gobierno durante 5 años con todas esas fricciones, con todo ese estilo que de una u otra manera no deposita confianza? No, no es posible, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, el presidente Castillo va a tener de que abrir, digamos, espacios en su gobierno para convocar a profesionales, a técnicos, incluso a militantes de algunos grupos políticos hoy representados en el Parlamento, que muy bien pueden darle equilibrio al gobierno y que muy bien pueden sostener también la presencia de la señora Vázquez. La señora Vázquez evidentemente representa a un sector de la política que no garantiza finalmente al presidente Castillo darle ese oxígeno y ese auxilio que hoy en día necesita su gobierno. Es decir, han habido algunos pasos, algunas decisiones que nos parece que han podido evitarse, ¿no? Como la presencia, por ejemplo, de la señora Vázquez en Ayacucho, como algunas, digamos, declaraciones o algunas iniciativas que no le han ayudado mucho al presidente Castillo, sino muy por el contrario, han obligado a que otro tipo de actores puedan traducir, ¿no?, lo que ha dicho la señora Vázquez, como el señor Franqui, por ejemplo, o como el propio Aníbal Torres, ¿no?, que han tratado un poco de ayudar y de encauzar el mensaje de la señora Vázquez para poder entenderlo mejor. Pero yo creo de que el presidente Castillo necesitaría en los próximos meses, porque tampoco es bueno estar cambiando de gabinetes permanentemente y generando este tipo de incertidumbre o de desconfianza ciudadana. En los próximos meses podría abrir espacios en su gobierno y convocar en algunas carteras a profesionales y técnicos de otro perfil político que le pueda dar precisamente esa sostenibilidad y que pueda generar esa confianza que necesitamos para que la inversión, el dólar, los precios y el empleo puedan reactivarse, ¿no? Ahora, el otro aspecto, doctor Vázquez, está relacionado a que en los últimos días, ¿no?, el nivel de desconfianza, el nivel de incertidumbre es bien marcado en el país, ¿no? Y esto se refleja en el tema económico, ¿no? La presencia de la señora Vázquez ofrece esta confianza, la presencia de Vladimir Cerrón como ya un elemento central de juego político ofrece esta confianza. Mire, yo le sugeriría, por ejemplo, a la señora Vázquez poder tender algún puente con el partido del señor Cerrón, porque todos los grupos son necesarios más allá de las posiciones antagónicas que tengan. La señora Vázquez debería tratar de tender ese acercamiento con el señor Vladimir Cerrón y Perú Libre y sostener en todo caso un diálogo que permita elaborar también una agenda común dentro del Poder Ejecutivo y el propio Partido Perú Libre, para ver qué cosas pueden, digamos, impulsarse y qué cosas por ahora no son prudentes, como el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, la señora Vázquez debería tener una permanente comunicación y diálogo
y un tema de articulación con las diferentes bancadas del Congreso de la República y moderar algunos discursos que evidentemente afectan seriamente la confianza en la seguridad jurídica del país, más allá de una posición personal que ella tenga. Ahora, yo veo de que es una persona que evidentemente con un perfil distinto al señor Guido Bellido, mucho más dialogante, mucho más estable emocionalmente, pero sin lugar a dudas que ha tenido algunas, digamos, posiciones que no le han ayudado al presidente Castillo, ¿no? Hay dos temas que usted ha planteado, ¿no? O sea, la capacidad dialogante de Mirta Vázquez, pero el grueso de la opinión pública no le cree, punto uno, ¿no? Y el otro aspecto, ¿no? Hace unos días, ¿no? Solamente por poner un ejemplo fáctico, ¿no? La señora Vázquez dijo, el presidente va a informar sobre las reuniones que ha tenido en la Casa de Breña. Ha pasado una semana y no ocurre eso, muy por el contrario, ¿no? Lo que se busca es de deslegitimar cualquier denuncia de carácter periodístico o cualquier investigación, ¿no? Entonces, la señora Vázquez también tiene una posición que está cada día más devaluada, ¿no? Claro, es que es difícil en un sistema presidencial como el peruano, ¿no? Exigirle al presidente que rinda cuentas. Finalmente, los responsables políticos de cualquier acción que pueda el gobierno poner en riesgo, digamos, a niveles de legitimidad o de responsabilidad, lo asumen los ministros y la presidenta del Consejo de Ministros es la vocera del presidente de la República. Entonces, tampoco es bueno que en una democracia y en un sistema como el nuestro estemos exigiéndole al presidente explicaciones en cada momento por cada denuncia que sale. Eso desgasta la figura presidencial y la majestad de la eso lo planteó imagen. la propia presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? A una pregunta muy Exacto. directa, entonces eso no es ni siquiera culpa de la prensa, eso no es ni siquiera directo de culpa del Congreso, de la derecha bruta de achorada, no, esto es culpa, si se quiere, de la propia presidenta del Consejo de Ministros. Ofreció a la opinión pública del país que el presidente iba a dar las consideraciones del caso, ¿no? Y no se ha hecho, ¿no? Claro. Yo creo que ha sido un error exponerlo al presidente de esa manera, ¿no? Porque más allá, fíjese, de los errores que pueda cometer el presidente, me parece que hay que cuidar mucho la investidura del primer funcionario de la República. Hay que cuidar muchísimo la imagen presidencial porque no se olvide usted que estamos ante los ojos del mundo. Yo acabo de regresar de un viaje de Colombia, a donde he asistido invitado por una universidad, y evidentemente se comenta la situación política del Perú. Entonces, evidentemente nos conviene a nosotros mostrar una imagen, evidentemente que en democracia podemos discrepar, pero que los problemas del Perú podemos tratarlos con la seriedad y la madurez que evidentemente lo requiere la propia situación actual, ¿no? Entonces, ahí ha sido un error, me parece, porque sí es evidente que el presidente no va a estar brindando explicaciones o no tiene necesidad, porque hay un tema que la Fiscalía y el Congreso de la República muy bien puede pedirle alguna declaración, puede pedirle alguna aclaración, o la propia presidenta del Consejo de Ministros. No es bueno ofrecer algo que finalmente no va a suceder, porque eso deslegitima y genera mayor desconfianza y mayor descrédito, ¿no? Ahora, si bien es cierto, estamos en un régimen presidencialista, ¿no? Pero en el caso de los ministros de Estado, ¿no? Hay una serie de investigaciones en curso, ¿no? Donde tampoco le dan una explicación, ¿no? Al país de estos hechos, ¿no? Cuando lo ideal, ¿no? Si se quiere transitar por un clima apropiado, política y socialmente, es que le den las explicaciones, ¿no? Y lo único que se hace es salir al frente, satanizar esto, ¿no? Eso le está haciendo bien al país y la presidenta del Consejo de Ministros, de una u otra manera, tiene que ver en este tema, ¿no? Mire, yo entiendo que la señora Vázquez hace el mayor esfuerzo, ¿no? La verdad que ella ha tenido también, hay que no olvidarnos, posiciones evidentemente en las cuales el país ha reconocido su firmeza, por ejemplo, en el caso del señor Pacheco, en el caso de otro funcionario del señor Barranzuela. Fue la primera ministra quien finalmente tuvo una posición muy firme
para, digamos, exigir la salida y la renuncia de estos funcionarios. O sea, que ha tenido actitudes en donde ha mostrado, digamos, la posibilidad de poder corregir algunas designaciones o cuestionar algunas actitudes, las ha tenido. Ahora, más allá de algunas declaraciones o de algunas posiciones que probablemente no sean las correctas, pero sí le doy a la señora Vázquez esa posibilidad que ha mostrado en los momentos de coyuntura. Barranzuela finalmente encontró en ella el mayor obstáculo para poder dejar el gabinete ministerial, que era lo que el país exigía. Finalmente, en el caso del señor Pacheco, ella muy bien dijo, ¿no? Cualquier funcionario cuestionado no debería estar un minuto más en Palacio de Gobierno, y prácticamente era un mensaje para decirle, agarre sus cosas, cállate, ¿no? Eso no sé si hubiese sucedido con el señor Bellido o con cualquier otro actor político que no entienda que finalmente en una democracia la conducta y las actitudes cuentan muchísimo, ¿no? Así que esperemos, fíjese, don José, de que no tengamos esta zozobra del quinquenio que tuvo el presidente Kuczynski, porque más allá que nos guste o no nos guste el estilo del presidente Castillo, es el presidente que necesita acuerdos, necesita diálogos, necesita estabilidad, necesita fiscalización también de la oposición, pero de una oposición responsable, de una oposición que tenga legitimidad y que sus actores tampoco estén cuestionados, y de, evidentemente, un país y de un sector ciudadano que hoy más que nunca necesita, pues, que se reactive el empleo, necesita tranquilidad, seguridad ciudadana, porque caso contrario, don José, estaremos de aquí en los próximos meses discutiendo una nueva moción de vacancia y olvidándonos que los grandes problemas del país evidentemente no se resuelven de esta manera, ¿no? Doctor Manuel Vázquez Flores, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre. A usted, don José, muy buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.